Todavía recuerdo, hace unos 3 años aproximadamente. Todo el mundo estaba emocionado, no, lo siguiente. Aparentemente había salido a la luz un piloto de una posible nueva serie para Cartoon Network. Un piloto que había atrapado la atención de la gente de un modo que en mi vida había visto, gracias a una combinación de animación sobresaliente, personajes peculiares y una temática cuanto menos llamativa. Una niña atrapada en un tren infinito que debía avanzar entre los vagones, cada cual con una situación distinta a resolver. Todo acompañado con un elemento de misterio que invitó al espectador a sumergirse en un mundo lleno de posibilidades y enigmáticos rompecabezas que parecían imposibles de resolver, con la nula información que se presentaba en este simple piloto. Casi se convirtió en una competencia por ver quién era el más sabiondo de todos, quién podía crear la teoría más coherente que explicara por qué esta niña pelirroja estaba encerrada en este tren y qué relación tenían los elementos de su alrededor. Así fue como Infinity Train se convirtió en un fenómeno que a día de hoy ha llegado a acumular casi 5 millones de reproducciones en su piloto subido en el canal principal de Cartoon Network. Todo aquel que lo había visto decía que era algo excepcional, sumamente innovador, carismático o en términos más subjetivos, especial. Una joya de la animación que merecía con creces tener su propia serie. No era raro que se dijera inclusive que esta podría ser la sucesora perfecta para Hora de Aventura una vez terminara. Una serie que marcó una generación en cuanto a las series animadas, alcanzando el estatus de culto. Así de bueno decían que era el piloto. Estas son solo algunas de las descripciones con las que muchas personas llegaron a recomendarme este piloto en su día. Si me conocen, seguramente me habrán oído decir que yo simplemente no lo vi. No porque no quisiera, y desde luego no porque no me interesara, sino porque nunca hallaba el momento de dedicarle su tiempo. Siempre me hallaba con algo en que pensar, y el decidir verlo conllevaría con un correspondiente análisis y teorías, el cual no podía hacer. Lo fui posponiendo entonces. Primero por días, luego semanas, meses y finalmente aquí estamos, 3 años después. Cartoon recibió apoyo más que suficiente al piloto como para que decidieran darle su oportunidad en la pantalla. Tardó quizás demasiado, y hubo algunas cosas entre medias como el cambio de animación que no a mucha gente les agradó. Pero bueno, finalmente aquí estaba, anunciado y listo para estrenarse, lo cual ya sucedió. Hace unas 3 semanas más o menos, dependiendo de cuándo suba este video. Infinity Train llegó por todo lo alto, una semana completa estrenando cada día 2 episodios hasta terminar. Pues ya era inevitable. Tuviera tiempo o no, era momento de ver el porqué de la emoción y expectativa que tanta gente había estado cargando durante 3 años. Me vi el piloto por fin, y afortunadamente no tuve que esperar para ver de una sola pasada toda la serie. Así que todo esto, amigos míos, fue solo la introducción. Sé que siempre me extiendo, pero era necesario poner las cosas en contexto. Ahora sí, luego de 3 años desde el estreno del piloto, ha llegado la hora de analizar y sacar conclusiones de esta, una de las series más esperadas de la nueva generación. ¿Fue lo que se esperaba? ¿Pudo cumplir las altas expectativas? Acompáñenme en este viaje por el infinito y averigüémoslo. Esto no podía ser otra cosa más que Infinity Train. Análisis y primeras impresiones. Con narración. Segundo video de estos, cabrón, espero que lo aprecien. Tenemos unas cuantas cosas de las que hablar, así que para hacer más ameno todo el contenido y explicaciones, vamos a dividir este video en 3 secciones. Nah, mejor solo 2, que no me quiero volver loco. En esta parte veremos unas impresiones generales de lo que un servidor le ha parecido la serie. Si me gusta lo que vi, si lo recomiendo, o por el contrario si fue una decepción y les aconsejaría no perder su tiempo. ¿Qué es Infinity Train? ¿Qué es lo que Owen Dennis, creador de la serie, busca dejarnos con todo este proyecto? Para ser honesto, me parece que mucha gente ha malinterpretado lo que esta serie buscaba hacer. En el siguiente sería hablar de los misterios, las curiosidades, las teorías y todo eso que sé que les encanta, y por lo que esta serie ha captado tanto la atención. Pero no nos adelantemos, hay más elementos que tratar antes de llegar a eso. Infinity Train nos cuenta la historia de Tulip,
una preadolescente que busca convertirse en desarrolladora de videojuegos. Ella se encuentra en un estado emocional delicado gracias al reciente divorcio de sus padres, decidiendo confrontar el evento encerrándose en su deseo de crear videojuegos, guardándose todo su resentimiento y volviéndose sumamente distante con ellos. El viaje de Tulip da comienzo, luego de que sus padres le informan que no podrían llevarla a un campamento de diseño de videojuegos al que ansiaba asistir, y en un arranque de ira, decide irse ella sola caminando hasta llegar al campamento. Lo que no sabía Tulip es que se encontraría con algo muy extraño durante su camino. Un tren, que en vez de llevarla a su ansiado campamento, la envía a un lugar perdido de la mano de Dios, mientras es transportada por un tren gigante cuyo destino no está claro. Ahora Tulip debe viajar entre los vagones de este tren que parece no tener fin, en busca de un modo de regresar a su hogar, mientras se va encontrando con aliados que la ayudarán y enemigos que dificultarán su camino. Una primicia que puede parecer simple o compleja según por donde la quieras pillar, pero ante todo es centrada. En ningún momento vas a ver que se vayan por las ramas o que se metan con otra trama que no tenga que ver. Llegamos esperando conocer la historia de Tulip en el tren infinito y así mismo es como termina. Lo demás, ya sea la historia de Atticus o sobre todo la de One One, son solamente de soporte. Nunca buscan llevarse más espacio narrativo del que necesitan, y eso hace que la rama argumental de Tulip tenga más impacto, que es la idea. Es verdad que hay episodios que a lo mejor se alejan un poco de la narrativa principal, pero incluso en el más distante de ellos, se perciben sutiles uniones que conectan los elementos de la trama, como recordatorios que no te hacen olvidar lo que estás viendo y el objetivo final que se busca con todo esto. Y ese objetivo es el tratar un tema muy complicado de la vida real, el cual ninguna otra serie animada de este tipo se había atrevido a explorar antes, por lo menos no de forma profunda. El divorcio y el trauma que esto puede dejar en los hijos. Ya no es solo que manejen este asunto de forma muy adulta y comprensiva, con lo cual mucha gente que haya pasado por ello se haya sentido identificada con Tulip. Infinity Train hace algo muy bien, y es el intrigarte. Y no hablo solo de la historia de Tulip. Owen y su equipo han logrado construir una atmósfera impecable alrededor de esta serie. Una atmósfera que te llama a pensar y al cuestionarte inclusive sobre tu propio nombre. Es solo ver ese tren que aparece en medio de la nada frente a Tulip, e inmediatamente empezar a preguntarte de todo. ¿Qué hace ese tren ahí? ¿De dónde viene? ¿Por qué Tulip fue la elegida? E inclusive qué significa el color verde que desprende. Y esto no para ahí, ni mucho menos. No hace más que intensificarse conforme vas viendo. Todo el tiempo estás atento, todo el tiempo estás analizando hasta el más mínimo detalle. Como si fuera un efecto cadena, esto no hace más que atraparte aún más en la atmósfera, hasta que te acaba comiendo por dentro. Estando en ese estado, cualquier cosa que te presenten te deja un impacto más profundo. Es decir, prestas más atención porque estás muy intrigado y quieres saber qué está pasando. Eso reduce en porcentaje el aburrimiento que te puede dar y te hace más susceptible a los diversos elementos que construyen la historia. Esto lo aprovecha muy bien Owen para que te sientas más inmerso en el desarrollo de Tulip, te deje una huella más marcada y no sientas que simplemente es una historia más de un adolescente y sus problemas. Y lo mejor de todo, ¿saben qué es? Que muchas de estas cosas que consideramos misteriosas y nos hacen cuestionarnos, al final apenas sí resultan relevantes. La magia está en que nos hacen pensar que lo son, para estratégicamente colarnos la historia de Tulip y nos pegue más fuerte. Ese gran manejo de la narrativa y la atmósfera lo he visto en contadísimas ocasiones. Gravity Falls u Hora de Aventura, y ese por los pelos podemos decir que es un caso como este. Eso demuestra una calidad guionista sobresaliente por parte de Owen y su equipo, que con poco son capaces de atraparnos en su red argumental. Infinity Train es la muestra de que hay calidad y profesionalismo en sus trabajos, y eso nos deja una buena imagen de lo que sea que nos puedan traer en el futuro. Pero volviendo a la serie, todo esto que he dicho no es más que una base en la que parten nuevos puntos destacables que agregan aún más valor al resultado final. De los mejores de ellos, los personajes, hablando sobre todo del círculo principal, Tulip, One One, Atticus e inclusive la gata. Cada uno de ellos tiene una personalidad muy marcada, diferenciada, y la complementación de sus personajes te hace pasar grandes momentos de humor, tristeza o hasta incógnita. Nunca resultan molestos, nunca te resultan innecesarios, y se vuelven una compañía que agradeces tener presente mientras recorres este enorme tren. Infinity Train no habría sido lo mismo si no hubieran estado cada uno de ellos haciendo su parte en la historia, y en lo personal, son lo que más he disfrutado de la experiencia. Tulip aprendió de los errores que la han traído ahí, mientras que el hecho de ser una niña le permite obviar un poco la seriedad de su situación y disfrutar de cuando en cuando los lugares que se encuentra, mostrando en el proceso los aspectos de su personalidad. One One, ¿qué decir de este pequeño robot? Futuro ícono del humor irreverente, fiel compañero que te hará alegrarte y deprimirte al mismo tiempo,
y núcleo de teorías locas para los analistas más dedicados. Atticus, el rey más adorable que te puedes llevar a casa, experimentado y sabio que te compartirá sin dudar sus consejos y te ayudará a hallar tu camino cuando creas que lo has perdido. Mientras que la gata suma el elemento de misterio que tanto nos atrae. Nunca tienes claro qué está buscando, de qué lado está, o cuánto conocimiento posee realmente sobre lo que ocurre en este tren. Es que no se les puede odiar, son muy agradables. O me van a decir que a alguno no les cayó bien. Es ilógico. Y así hablamos de los favoritos. Wan Wan definitivamente se llevó la serie con la dualidad de su personalidad. Aunque yo honestamente era más de Atticus. O sea, ¿quién podría odiar a Atticus? Es que mira nada más que perrito tan cute. Si es que era para rascarle la barriga 2 horas seguidas. ¿A que sí? ¡Ay, qué cosita! Otro apartado más. El diseño artístico en sus escenarios asemejando a una pintura al óleo que lo vuelve distinguible y agradable a la vista. En especial recuerdo el desértico paraje fuera del tren. A ver, yo tampoco soy el mayor experto en arte, pero se me vino cierta vibra al cuadro del Grito. Este apartado seguro le recordará a Over the Garden Wall, pues su diseño de ambiente era muy similar. Aunque debo agregar que al principio se te puede hacer raro, pues el arte desentona un poco con los personajes que están animados de forma tradicional. Mientras que en Over the Garden Wall como que ambas partes hacían un gran juego entre sí y se sentía más natural. No sé si esto será solo cosa mía, puede ser. Igualmente te acostumbras al rato, sin mencionar que no todos los escenarios o apartados de este cuentan con este mismo estilo artístico, así que no es ningún problema grande. Y ya que hablamos de ello, la animación. Reconozco que la versión que tuvimos en el piloto tenía su aquel, hablando principalmente de Tulip. Su diseño tenía un estilo que no se suele ver, como que se veía un poco más adorable, más acorde con la edad que se supone tiene, que son 13 años. La nueva versión como que es más rollo 15 o 16, algo por el estilo. Igualmente yo no he tenido ningún problema con la nueva animación. Cumple con lo que se busca, no es desagradable a la vista ni te corta la experiencia. Esto sí ya es de cada quien. Pero créanme que si la cambiaron fue por algo, ya sea que fuera más fácil animar los dibujos o simplemente que Owen prefiere más este diseño. En cualquier escenario, la entre comillas pérdida sufrida no es ni por asomo algo que perjudique el conjunto de la serie. No es la mejor animación, pero desde luego no es la peor. Por otra parte, la banda sonora es un buen apoyo para construir el ambiente misterioso y reflexivo de Infinity Train, aunque yo no destacaría ninguna pieza en específico aparte del tema principal. Me encanta. Todo esto sumado construye una fórmula que aún con pocos episodios se sostiene sin problema, y no tiene nada que envidiar a una serie normal con temporadas de unos 20 episodios. Pero las gallinas de oro no existen. Con eso me refiero a que Infinity Train no se llevará 5 estrellas por mi parte, ni mucho menos. Que digo, en realidad está muy lejos de alcanzar esa categoría. Hay varios problemas entre sus episodios que me hicieron dudar de este santo grial que todo el mundo decía que sería. Así de primeras, desarrollo caótico. La serie tiene picos muy altos de rendimiento, y al episodio siguiente se va hasta el suelo. Episodios como The Beach Car, The Cats Car, The Bald Pit Car o The Past Car que son muy buenos, intensos, emotivos y reflexivos. Y de repente tenemos episodios como The Crystal Car, The Unfinished Car o The Chrome Car que son medio flojos, por no decir que a veces hasta se hicieron aburridos y poco interesantes. El resto que no mencioné no se destacan mucho, aunque tampoco son malos. Esto en una serie más larga no se nota tanto, pero en una serie de 10 episodios se vuelve algo a tener en cuenta. Eso es uno. Otro problema también importante tiene que ver con los personajes. No los que mencioné, esos sí están limpios, más bien la otra cara de la moneda. Ya si me conocen deben saber que yo pongo mucha estima en los villanos. Los considero piezas fundamentales de una buena historia, casi más que los héroes. Si están bien hechos, claro. Y creo que aquí les falló esa parte. El Steelward, ¡buah! Se ve de maravilla, y me hace pensar que mi colega Owen se ha visto unas cuantas veces el viaje de Chihiro. Pero hasta ahí. Muy intimidante y tal, pero tan solo se limita a ser un lacayo. En cuanto al conductor, spoiler, conductor falso, o sea Amelia. Al principio me pareció muy interesante, pero ese interés se fue muy rápido. Resultó ser un villano muy simple, escaso, el clásico trauma del amor perdido y en general un villano solo para rellenar. Sí, muy triste y tal, todos lloramos, pero ya está. No tuvo nada más que aportar. Con el Steward me bastaba y sobraba, algún robot en mal funcionamiento o algo así, y ya con eso. Otros más, los diseños de escenarios no son muy destacables. No el arte, yo hablo ahora de los diseños en sí.
que en general no son muy creativos, como que normalitos, cotidianos o hasta vacíos. En especial recuerdo la locomotora, que yo me imaginaba algo mucho más espectacular, algo rollo industrial. Es la locomotora del tren infinito, no es cualquier cosa. Pero no, literalmente estaba completamente vacío, solo había unas cuantas cosas por ahí. Eso sí que fue cutre. Hasta ahora pues son fallos relativamente regulares. Hablemos ahora de los trascendentales. Uno de los más graves recae en el primer y último episodio. Los sentí súper rápidos, súper apresurados. Literal, en menos de 10 minutos ya se nos pone el que se supone es el dilema principal de la serie. Llegamos al tren, se nos presenta más o menos su dinámica, conocemos a Wan Wan, tenemos un primer enfrentamiento, o sea, cuando apenas estás asimilando una cosa ya te echan otra encima, y luego otra, y otra, en nada de tiempo. Es una sobrecarga de información que te impide familiarizarte con el ambiente que te están presentando. Intentas empatizar con la situación de Tulip y su vida, y en cuanto menos te das cuenta ya estás en el tren pasando vagones y dices ¿qué pasó aquí? Una sobrecarga de información no necesariamente es malo, pero sí lo es cuando apenas estás entrando en la serie. Es el punto en el que te tienen que convencer para seguir viendo, y una bienvenida así de rápida es repelente. Yo habría preferido que todo el primer episodio hubiera estado centrado en la vida de Tulip en casa, y ya a inicios del segundo la llegada al tren. Así tuviéramos más tiempo para entender la posición de Tulip. Y de paso que la aparición del tren tuviera un poco más de epicidad o de impacto, que desde que sale hasta que Tulip entra, apenas se hacen unos 15 segundos. El final peca también de esto, aunque principalmente en las últimas escenas. Ah, por cierto, este video tiene spoilers, si acaso no había quedado claro hasta ahora. En general se desarrolla bien, hasta que de repente Tulip pues regresa a casa. El último fragmento de vuelta en su hogar dura unos 30 segundos, literalmente, y no es continuo lo que sucede en el tren. Hay que entender que todo el viaje por el tren infinito fue con el objetivo de mejorar las cosas para Tulip en la vida real. Pero tanto este final como el inicio nos muestran que prefieren centrarse más en el mundo fantástico del tren que en el mundo real, lo cual es contradictorio. No te pido un episodio entero, pero sí una conclusión más extensa fuera del tren que nos muestre que todo el viaje sí fue para algo. Porque si no, pasa lo que nos dieron. Un final muy escueto, sencillo, insatisfactorio y que no termina de transmitir del todo su mensaje. Si les pregunto ahora mismo, ¿qué es lo que más recuerdan de Infinity Train? Casi todos me dirán, los escenarios, los personajes, el misterio, el humor o hasta el surrealismo. En pocas palabras, la gente destacará más lo relacionado a lo que ocurrió en el tren, quedando muy en segundo plano el objetivo real de la serie. El tren realmente no importa, es solo un medio creativo para alcanzar un fin, así como un tren real no es más que un medio de transporte para moverte de un inicio a un final. Lo que debería destacarse es el mensaje que Owen quiere darte para mejorar un poco tu vida, pero por culpa de estas malas decisiones, como estaba comentando, no alcanza a tener el impacto necesario, quedando por detrás de otros aspectos de la serie. Esto nos da pie al segundo y más grave problema de Infinity Train, según yo. Es engañosa. Antes hablábamos de que uno de sus aspectos más destacables era su atmósfera misteriosa, que te atrapaba y te sumergía en su historia. Pero esto es un arma de doble filo, porque mucha gente a lo mejor llega buscando algo que aquí no va a encontrar, más aún si llegaron a ver el piloto en su día y se hicieron muchas ideas que luego no son. Para esto quiero tomar como referente Gravity Falls. Gravity Falls fue una muy buena serie, con humor, grandes historias, personajes interesantes, y hablando de un gran final. Como comentaba, esta fue una de esas series que también se hacían de notar con su atmósfera de intriga y misterio. Lo que hacía funcionar esta fórmula tan bien en su caso es que Gravity Falls era una serie de misterio. O sea, si hasta se tradujo al latino como Gravity Falls, un verano de misterio. Alex Hirsch se encargaba muy bien de construir los elementos de su narrativa, colocando detalles, conexiones, inclusive troleos que invitaban al espectador a especular y teorizar. Pero no en vano, pues estos detalles, si se analizaban bien, sí que nos hablaban de cosas que ocurrirían más adelante en la serie, o cosas que directamente ni se llegaban a hablar en la serie, pero sí eran canónicas, por así decirlo. Esa dedicación se veía recompensada con teorías que se confirmaban, como la famosa teoría del hermano gemelo de Stan, que a menos que hubieras prestado esa atención al detalle, jamás lo habrías adivinado. Eso es hacer una buena serie de misterio. Ahora hablando de Infinity Train, no es que no haga bien esto, es que yo directamente no la catalogaría como una serie de misterio. Aquí no están esos detalles para analizar y sacar teorías, no están esas grandes incógnitas que te quiero en la cabeza.
Yo sé que ahora puedo estar sonando un poco contradictorio con lo que venía diciendo al inicio, lo cual es en parte el chiste de lo que estoy tratando de explicar. La serie te da una idea que puedes llegar a malinterpretar. Pone detalles que parecen tener una incógnita detrás, pero la realidad es que no significan nada, o su respuesta se limita a algo bastante sencillo. El famoso número en la mano de Tulip. Si tú ves solamente el piloto, es inevitable no hacerte millones de preguntas al ver ese condenado número. Tan solo refleja el que tan lejos estás de aprender tu lección para poder salir. El conductor no es ningún ente sobrenatural, ningún concepto metafísico, ni siquiera se hace a desear. Spoiler en 3, 2, 1 es One One. No diré que se veía venir, pero tampoco es la gran bomba. Uno de los pocos aspectos de los que teorizar ya queda descartado. A esto es a lo que me refiero. Infinity Train no es una serie de misterio, es una serie con atmósfera enigmática, que no es lo mismo. No es para que saques teorías, es para que te embarques en un viaje por lo desconocido, el surrealismo, lo raro o inverosímil, mientras que vas aprendiendo algo en el proceso y te deje pensando. Eso es Infinity Train, o eso es lo que intenta hacer, pero digamos que en el proceso de intentar concebir eso, metieron el pie en el género de misterio sin proponérselo. Ahí es donde radica el problema. La serie te invita a teorizar, pero teorizar de nada. Y eso puede ser un golpe bajo para los que venían aquí buscando un segundo Gravity Falls. Yo llegué a esta serie con esa mentalidad, porque era lo que todo el mundo me decía. La vi esperando encontrar grandes misterios a resolver. La serie me incitaba a que había grandes misterios a resolver. Hasta que de repente llega el final y me quedé igual, sin nada. No por ello se me arruinó totalmente la experiencia, pero sí que me quedé raro luego de terminarla. Como que me faltaba algo. Si a ti te da igual todo el tema del misterio, no eres de los que prestan atención a cada detalle y solo vienen a ver las aventuras de Tulip en el tren infinito, este problema no te va a afectar. Pero si vienes del piloto, si viste la cantidad de videoteorías insana que sacaron posteriormente, si empezaste a ver la serie y la seguiste con la idea de que guardaba el mayor misterio en las series animadas, ya sé que es una exageración, nomás es para que me entiendan. Dudo que te quedes del todo satisfecho con el resultado entregado por Owen. Y quizás puedas seguirla viendo, pero vas a tener que cambiar ese chip si quieres disfrutarla de verdad. O seguir esperando algo que dudo vaya a llegar. Eso es todo por mi parte, yo soy Chucho. Ah, no, espérate, que ese es otro. Mi veredicto es el siguiente. Infinity Train ha sido una experiencia que me ha dejado en qué pensar, mas no por lo que creí que lo haría. Vinimos esperando una serie que llenara un hueco dejado por Gravity Falls, o hasta Hora de Aventura, sin pensar que quizás Owen querría buscar su camino por otros horizontes. Infinity Train no es sucesor de nada, es una nueva propuesta que trata de cautivar a su audiencia por medio de un viaje de aprendizaje personal, tanto figurativa como literalmente. Un experimento cuya primera incursión ha tenido sus complicaciones. Aún le falta encontrar del todo su género y el público adecuado, pero para un primer vistazo ha sido lo suficientemente consistente como para dejar un buen gusto. ¿Valió la pena la espera? ¿Cumplió las expectativas? La verdad, no. No es un santo grial, no marcará un antes y un después, por ahora al menos, y en general el material entregado es bueno, tiene potencial para el futuro, pero no se acerca a la calidad que estaba esperando después de tal insistencia que se hizo por el piloto. Y yo no tuve que esperar nada como comentaba al inicio, lo vi todo de seguido, y aún así diría que esperar 3 años desde el piloto hasta este momento, seguro sí te dejaría medio inconforme. Eso si llegaste con las expectativas de que sería una gran serie de misterio. Si viste la serie con totalmente abierta de lo que pudiera ser, entonces sí lo habrás disfrutado más. Y entonces sí podría decir que la espera valió la pena, relativamente. En mi caso, al ver este primer contacto, no me quedé del todo conforme, pero ya sé de qué va realmente Infinity Train, así que ya soy consciente de las expectativas que debo de tener para la segunda temporada. Sí, así es, habrá segunda temporada. Decían que era miniserie rollo Over the Garden Wall, pero como que eso lo malinterpretaron y realmente es una serie de temporadas cortas. O eso tengo yo entendido, no hablaré muy alto tampoco. Aprovechando les menciono algo que anda circulando entre las malas lenguas. Se dice que en cada temporada tendremos a un protagonista diferente teniendo su propia experiencia en el tren infinito. Por eso las temporadas cortas. Esta temporada fue la historia de Tulip. En la siguiente veríamos a alguien más teniendo que afrontarse con sus propios problemas para salir del tren. O no salir como Amelia. Eso sí ya me interesa más. Y desde luego sí que sería innovador. Así que entonces,
bajo todos estos argumentos, ¿qué puntaje le daría yo? No sé, la verdad. Últimamente estoy dejando eso de los puntajes porque siento que es muy ambiguo. Lo que puedo decir es, sí la recomiendo, siempre y cuando estén dispuestos a verla como lo que es. No busquen una obra maestra, ni traten de encontrar el misterio de su vida. Tan solo tomen su asiento y disfruten del paseo en compañía de entrañables personajes. Así que esa sería mi reseña. Pero ya sé que les va a dar igual lo que dije. Aún así querrán ver su video de curiosidades y teorías, ¿no es así? Igual aunque no hay mucho, hay. Así que pues, ¿por qué no? Esperen el video de teorías dentro de no sé cuánto. Mejor ni prometer nada. En la caja de comentarios les invito a que dejen sus propias reseñas. ¿Creen que estoy completamente equivocado y si es una obra maestra? ¿Que si hay muchos misterios a resolver? Ahí abajo. Aparte tengo curiosidad de ver qué opinan de mi veredicto. Creo que es la primera vez que hago un video de reseña. Soy nuevo en esto, ¿vale? No me juzguen discriminadamente. Puedo decir que estoy lo suficientemente satisfecho con Infinity Train. Y ya con el chip cambiado, quiero ver con qué nuevos viajes nos sorprende Owen y su equipo en las futuras temporadas. A ver si logran llevar este proyecto a esos altos niveles que de él se esperaban. O por el contrario solo logran empeorar mucho más las cosas. Les dejaré el beneficio de la duda. El viaje apenas comienza. Nuevos pasajeros arriban esperando encontrar su destino. ¿Y tú? ¿Te gustaría abordar este tren?